Buenos días, mi nombre es Marco Antonio López Martínez, soy de la Universidad Virtual CNSI, mi matrícula es la BNL 093130 y estoy desde Apodaca, Nuevo León. Este es el proyecto integrador sobre la materia de procesos de manufactura y materiales y vamos a ver un pequeño cuestionario sobre varios conceptos y definiciones. Y comenzamos. El primero es cómo se genera la viruta. La viruta es el material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado. Existen 5 tipos de virutas y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El primero es la viruta continua. Suele surgir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de cizallamiento angosta llamada primera zona de corte. La segunda es la viruta de borde acumulado. Consiste en capas de material de la pieza maquinada, depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse, la viruta pierde estabilidad y termina por romperse. El tercer tipo es la viruta escalonada o segmentada. Es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia, como el titanio, muestran ese comportamiento. La viruta escalonada tiene un aspecto de diente de sierra por la parte superior. El otro tipo es la viruta discontinua. Consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general, se forman bajo las siguientes condiciones. Por materiales frágiles en la pieza, ya que no tienen la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes que se presentan en el corte. Otra condición es materiales de la pieza que contienen inclusiones e impurezas duras. Otra condición es las velocidades de corte muy bajas o muy altas. Una condición más es grandes profundidades de corte. Y la última condición es falta de un fluido de corte eficaz. El último tipo de viruta es la viruta en forma de rizos. Desarrollan una curvatura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. El otro concepto o pregunta que veremos es ¿cuáles son las consideraciones para elegir los datos de corte correctos? Eh, Aquí es varios puntos y el primer punto es la calidad de la superficie. Para lograr la calidad deseada en la superficie a cortar, se puede elegir entre varias herramientas con diferentes filos. Las herramientas con plaquetas de corte industrial están fabricadas de un material con mejores propiedades, como el acero al carbono o cerámicas. Este tipo de herramientas son más duras, lo que les permite cortar materiales con propiedades mejoradas y resistencias térmicas elevadas. Otro punto es la geometría de la herramienta de corte. La forma básica de la herramienta de corte es una cuña, la cual tiene dos superficies planas que delimitan un ángulo. La herramienta debe elegirse de acuerdo al material a mecanizar, con una geometría de corte específico que forme una cuña de corte apropiada. Lo anterior, junto con la correcta velocidad de corte, asegura el flujo óptimo de la viruta y el mecanizado rentable de la pieza, que obtendrá la calidad y la superficie requerida. Otro, Otra de las consideraciones es el tipo de filo de la herramienta. Existen dos clases de herramientas de acuerdo al número de filos, las cuales son filo único y filos múltiples. Ahora, el siguiente concepto que veremos es ¿por qué son necesarias la fuerza y la potencia? Para llevar a cabo las operaciones de maquinado, tales como el torneado, fresado, taladro o limado. Otra pregunta es ¿qué es el acero? Es uno de los materiales de fabricación y construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. Otra pregunta es ¿qué es la resistencia al desgaste? Es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. Otra pregunta es ¿por qué el acero al carbono es considerado como el metal más duro del mundo? Porque tiene 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas y arados en la industria agrícola. Otra pregunta es ¿qué es un tratamiento térmico? Es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad, sin variar la composición química del material sometido a este proceso. Otra pregunta es ¿en qué se aplica el revenido? En aceros previamente templados con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. La siguiente pregunta es ¿qué es la cementación? Es un tratamiento termoquímico que se realiza al acero de bajo carbono,
que contiene menos de 0.25% de carbono y que no es templado, con el objetivo de aumentar sus niveles de este material de grafito más del 0.8% en la capa superficial. ¿En qué consiste la cianurización? Consiste en introducir la pieza o material a tratar en una solución a cierta temperatura, que generalmente se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio.